Las fuentes que vamos a utilizar, sí quisiera precisar que, bueno, como ustedes escucharon, yo no soy abogada ni mucho menos, entonces mi enfoque hacia la justicia y mi enfoque hacia este tema es con respecto a lo que pues he trabajado durante muchos años, que son los códices mesoamericanos. ¿Qué son los códices mesoamericanos? Bueno, según decía el doctor Galarza, son los manuscritos indígenas mesoamericanos en los que estas personas, estos indígenas, registraron, fijaron sus lenguas por medio de un sistema de imágenes. Esas imágenes estaban codificadas y tenían una convención artística, una convención plástica, como lo vamos a ir viendo. Y también dentro de las fuentes utilizadas están las crónicas realizadas por cronistas, valga la redundancia, que narraban en orden cronológico los eventos como les contaban o ellos vivían que iban sucediendo. En este caso, los códices que vamos a presentar, las imágenes de los códices, van a ser el Códice Mendoza. El Códice Mendoza lo mandó a hacer don Antonio de Mendoza para el virrey Carlos V, y en él, o sea, consta de 3 partes, y esas 3 partes, una son unos anales del Señoría de México, la segunda parte son tributos, y la tercera es la que nos interesa, que narra las costumbres de los antiguos mexicanos. Otro documento muy importante para esta presentación es el Códice Florentino, que después de que cae Tenochtitlan, 12 años después, en 1565, Fray Bernardino de Sahagún comienza a hacer una recopilación de toda la información que puede sobre las costumbres, sobre las leyes y sobre todo lo que existía en el México prehispánico. También vamos a ver el Códice Quinatzin, que es de 1546, que lo vamos a tratar más adelante. El Códice Azcatitlan, que es un códice que relata la historia de los mexicas o aztecas desde que salieron de Aztlán, y donde vamos a encontrar también, vamos a utilizar algunas imágenes, y el manuscrito del aperreamiento, que en su momento les contaré de qué se trata. Entre los cronistas que estamos tratando es Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, y la parte de los textos de Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino. Y para la zona de la Colhuacan, la zona de Texcoco, vamos a tratar lo informado por Fernando Alba Xochitl. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener primero? En el mundo prehispánico existió una articulación perfecta entre el control formal y el informal. Ambos estaban encaminados a obtener un consenso y mantener los valores de la sociedad. En la primera forma de control informal lo vamos a tener, como se puede ver aquí, en la familia. La familia en el ámbito doméstico era sumamente férrea la educación, eran unos castigos terribles a los que les daban a los niños. El padre se encargaba de la educación de los hijos. En el Códice Mendoza tenemos registrado cómo desde los 3 años el padre iba enseñando cosas muy rudimentarias al hijo varón de lo que iba a hacer en un futuro. En la parte de abajo vemos aquí una escena donde aparece en el extremo izquierdo, en la parte de abajo de la escena, de la imagen, un personaje que es el padre que está educando al hijo para llevar cargas de cañas y cómo remar, y por su parte la madre le está enseñando a hacer la masa y el maíz. En la parte de abajo está pescando y la niña ya está tejiendo. Pero aquí estamos hablando de niños ya de 14 años. Pero en la imagen anterior, son 2 láminas, la 59 y la 60 del Códice Mendoza, podemos ver cómo los niños que son reprendidos por el padre, por ejemplo, los hombres, les clavaban en el cuerpo punzas de maguey cuando no hacían bien las cosas. A las niñas se les clavaban en las manos y a los niños se les clavaban en el cuerpo. También, por ejemplo, a los 10 años, los niños los castigaban poniéndolos desnudos toda la noche
que era una vejación andar desnudo, los ponían sobre tierra húmeda para castigarlos. Y a las niñas las ponían a barrer toda la noche. Eran castigos muy terribles los que les hacían. Por ejemplo, los ponían a oler chile o les pegaban. Entonces, vemos que desde este control informal ya tienen una vida bastante difícil los niños. Después, el control informal continúa en el Calmecac. El Calmecac era para los nobles y el Tepochcali eran las escuelas para la gente del pueblo, para los más iguales. En ambos, los mecanismos informales que utilizaban para controlarlos eran ayunos, eran penitencias, para prepararlos, según esto, para que tuvieran un autocontrol en un futuro y no tuvieran que verse con un control formal por parte del Estado. Los padres en todo este tiempo, el control que tienen sobre ellos es a través de discursos, a través de metáforas, de exhortaciones, de pláticas y del ejemplo que les daban. Pero había un control formal. Este control formal consistía en un planteamiento muy claro y simple. A toda transgresión había una sanción. Debido a que el delito fue concebido como un acto que alteraba el equilibrio social. Esto es, cuando una persona hacía un delito de manera catastrófica y en forma de cascada, por decirlo de alguna manera, iba alterando todo lo que era el entorno. Por eso era tal el control que se debía de tener, porque lo que hacía el individuo afectaba a todos. Esto está enmarcado dentro de su cosmovisión, donde cada uno de los personajes, cada una de las personas, estaban inmersas en el cosmos, y lo que hiciera una persona, ya fuera una autoridad o ya fuera un agente común, iba a alterar el entorno. Aquí vemos el principio armónico en la resolución de los conflictos. ¿Qué pasaba? Primero había un delito, esto provocaba un desequilibrio en el nivel de integración, ya fuera a nivel familia, a nivel barrio, a nivel comunidad, a nivel linaje, lo que fuera. Y entonces había un proceso, un litigio que se tenía que intermediar, o se tenía que intervenir y hacer un arbitraje para mediar esa transgresión que había habido. Entonces venía una sentencia para reparar el daño y había una supuesta sanación. Y con eso venía una resolución del conflicto y volvía el restablecimiento del equilibrio social. Con eso volvían todo lo que se había transgredido, vuelve a entrar en orden. Ahorita lo vamos a ver cómo. Bueno, la palabra justicia en náhuatl se dice tlamela huaca chihualistli, el acto de hacer alguna obra justa. Esto viene de una palabra que es tlamehualistli, tlamelahualistli, acción de enderezar lo torcido o rectificar, reparar o explicar una cosa. Y de melagua, que quiere decir igual enderezar, exponer, explicar o interpretar. ¿Qué es lo que tenemos? Lo primero que vamos a tener son las primeras leyes. Estas primeras leyes fueron emitidas por los gobernantes chichimecas. En ellas se van a señalar penas por infringir reglas que giran en torno al respeto a los campos y a las montañas, a las piezas de cacería y a la fidelidad. Esto es muy interesante y luego vamos a ver por qué. Dicen los cronistas que ninguno fuese osado de poner fuego a los campos y montañas, porque eso era pena de muerte. Si tomaban la caza que había caído de las redes ajenas y lo utilizaban, también podían perder en ese caso el arco y la flecha. Pero si cazaban sin licencia, o robaban algo que había quedado allí tirado, aunque ya estuviera muerto y lo hubieran abandonado, en ese momento también era pena de muerte. Y dentro de este concepto que tienen de cacería, de leyes, de respeto a los bosques y de los espacios reservados para los cazadores
y para sus presas, se menciona un delito único, un delito adicional que es el adulterio. Entonces, vamos a ver que va a ser una cosa que se va a repetir posteriormente, va a ser uno de los castigos más crueles, por llamarlo de alguna forma, que se aplicaban para la gente que cometía adulterio. Bueno, ¿cuál era el orden de control social que existía? Empecemos de abajo para arriba. Primero estaba el Calpulli, ahorita les voy a explicar qué era cada cosa, el tribunal del Tecali, luego había dos tribunales, el tribunal de Tlaxcitlan, que era para la gente común, y el tribunal del Tepilcali, que era para la gente noble. Había además otros tribunales asociados, que era el tribunal para los guerreros, el del sacerdocio, y el Pochtecayotl, que era para los comerciantes de larga distancia y los que estaban en el tianguis. Había además un Consejo Supremo, el Tribunal de Cihuacóatl, y por último estaba el Güey Tlatoani de Tenochtitlan. Güey, aquí les quiero aclarar que güey es grande, no es ninguna grosería, era para decir que era grande. Esta es la estructura jurídica de México Tenochtitlan. Esta tuvo algunos variantes, vamos a verlo en la zona de la Colhuacán, va a tener un poco de variante, pero básicamente en todo Mesoamérica era el mismo concepto. Bueno, el Calpulli. El Calpulli lo que hacía es que agrupaba familias de varios clanes que estaban emparentados a través de un antepasado común. Este Calpulli o Calpolli quiere decir casa grande y se refiere precisamente a la organización política y social y económica que existía dentro de un conjunto de clanes. Dentro de los Calpullis había un jefe o un líder comunal que se encargaba principalmente de la administración de las tierras y del registro de los cultivos y tomaba decisiones sobre otros temas, pero siempre con la ayuda de un consejo de ancianos. Aquí estamos todavía en el control informal, o sea, en el Calpulli era un control todavía de ese tipo. Aquí, este consejo de ancianos se encargaba de asignar tareas a los miembros de la comunidad de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a sus necesidades, por el número de hijos, por ejemplo, y se encargaba también de supervisar la recolección tributaria. Entonces llevaban un registro pormenorizado por escrito de los nombres de cada habitante, su edad, las tierras comunitarias a las que tenía acceso y esto lo hacían con el fin de preservar los derechos de cada uno, pero también preservar las obligaciones de todos. Con esto procuraban la estabilidad dentro de la comunidad y los hacían cumplir sus obligaciones. En tiempos ya posteriores, ya casi cuando iban a llegar los españoles, el papel de los ancianos disminuyó bastante a partir de que se desarrolló ese imperio tan fuerte. Entonces, se limitaban a determinar cosas y casos de poca monta y, por ejemplo, disuadir a las personas que se querían separar, porque, como vamos a ver, había divorcio. El primer escalón jurídico formal estaba en el Tecali y la mayor parte de los asuntos, de los pleitos, se resolvieron en esta instancia. Allí, el Tecali o Casa Señorial o de Justicia, allí oían y juzgaban las causas populares los jueces y tomaban por escrito los tlacuilos o los escritores pintores, tomaban por escrito la información y esta, a su vez, la analizaban. Era una jurisdicción limitada, podríamos decir, eran pleitos de poca calidad, eran conflictos entre familias y vecinos, etcétera, ¿no? Pero cuando había sentencias que acarreaban una pena grave, por ejemplo, la pena de muerte, entonces esta tenía que ser ratificada por un tribunal superior. Entonces subía en la escala y entonces llegábamos a las casas reales. En las casas reales tenemos del lado izquierdo de la pantalla
vamos a ver que está el Tlaxitlan, era la sala de judicatura, allí se veían los asuntos criminales como pleitos, peticiones de la gente del pueblo, y allí se juzgaban o sentenciaban a los criminales a pena de muerte o a ser apedreados o a golpearlos con palos. Y también en este lugar se procuraba dar una sentencia definitiva para, para que no se fuera para más tiempo. Dicen las fuentes que aquí los jueces no podían recibir cohechos ni favorecían al culpado porque pues podían tener problemas muy serios. En esta imagen vemos a dos señores, los reconocemos por estar sentados en estos asientos con respaldo, hechos de palma, los Tepozzoipali, muy elegantes, tienen aquí la corona de la Xihuitzoli, que es la corona real o de color azul turquesa. En la pantalla no se ve muy azul turquesa, pero el color real. Y también tenemos que los personajes tienen una banda roja junto con la corona, que es el soncuestli, que era una banda roja para atar la coleta del pelo de los señores. Entonces, lo que nos están indicando es que estos señores tenían un rango, eran nobles y estaban juzgando, en este caso, a dos masehuales, a dos gentes del pueblo. Y aquí tenemos el Tecpicali, que también formaba parte de las casas reales, pero en aquí lo que se juzgaba eran a los principales, dicen las fuentes, a los nobles, a los cónsules, y los condenaban a muerte, a destierro, a ser trasquilados, se les hacía más iguales, o sea, gente del pueblo, se les desterraba perpetuamente del palacio o se echaban presos a jaulas, a unas jaulas de madera que tenían, y en este espacio también se liberaba a la gente que se había vuelto esclava y que injustamente le volvían a integrar sus derechos. Ahorita, cuando hablemos de los esclavos, vamos a ver que el esclavo mesoamericano no es el esclavo europeo que era maltratado y demás. En el siguiente nivel era en la sala de consejo de Moctezuma, que aquí está señalada con esta flecha, aquí es la sala de Moctezuma. Este es el palacio de Moctezuma, según descripción del Códice Mendoza. Aquí es muy interesante ver varias cosas. En la parte superior, al que vamos a tener es a Moctezuma. Moctezuma lo vemos sentado, está sobre un petate, aquí se alcanza a ver parte de su Tepozzoipali, o sea, de su asiento real, y está todo dibujado en azul turquesa, es el color de la nobleza. Esa era una de las cosas que se castigaba. Si usaban ese color alguien que no fuera noble, le costaba la vida. Aquí vemos cómo tiene la diadema real, la corona real, con su soncuestli, o su banda roja para sostenerle el cabello. Y está descalzo. Todo esto son elementos iconográficos de poder que nos dice que era una persona muy importante. En la parte de abajo está la sala de consejo. En esta sala de consejo vemos que están compareciendo unas mujeres que están apoyadas, sentadas sobre sus talones, como se les representa a las mujeres, de perfil, están señalando, tienen vírgulas de la palabra en color azul turquesa, lo que indica que están hablando algo importante. Y tenemos aquí a unos personajes masculinos que tienen la manta anudada en el hombro y también están descalzos, y ellas también están descalzas. Y están presentando aparentemente un caso para que sea revisado ante la sala de consejo de Moctezuma. El siguiente nivel lo tenemos con Cihuacóatl. Cihuacóatl era el Tlatoani, que lo vemos aquí, este es el Tlatoani, compartía el poder con un personaje que era el Cihuacóatl. Este personaje es un poco oscuro, no hay mucha información de él. Él
Estos dos personajes, aquí está, Cihuacóatl es la mujer, serpiente aquí viene de una deidad, esta deidad era la diosa patrona de las mujeres que morían en el parto, era la madre de Mixcoatl y que lo abandona en algún momento y regresa a llorar por su hijo, esta diosa, y es la persona que se supone, la diosa que se encarnó 10 años antes de que fuera la conquista y empezó a hacer sus apariciones para decir que lloraba por sus hijos. Es el antecedente de lo que conocemos como la Llorona. Pero este personaje que tomaba esa parte femenina de la dualidad teocrática, que eran la parte masculina, era el Tlatoani, que era el diestro solar, o sea, porque él representaba al sol en la tierra. Teníamos la parte del siniestro lunar, que era Cihuacóatl. Entre los dos hacían esa dualidad. Este personaje, bueno, cuando leemos nosotros las crónicas, normalmente la impresión que da es que el Güey Tlatoani no tenía otra persona que tuviera su poder o que estuviera a su nivel. Sin embargo, cuando uno lee más cuidadosamente las crónicas, se encuentra con que a veces lo llaman el virrey o Tlatocapili, o le llaman juez criminal, o le dan ciertas atribuciones como el mando supremo de los ejércitos mexicas, o le dan tareas político-administrativas de diversa índole, o cosas relacionadas con el culto y con la muerte. Entonces, su tribunal era el que seguía. Él tenía una facultad, él podía mandar matar a la gente sin consultarle a nadie, incluso el Tlatoani, el Güey Tlatoani, él podía matarlos. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos a Moctezuma II. Moctezuma II, en este códice Azcatitlan, que es una belleza, está frente a sus dos hijos. Su hija, que era la princesa Tecuixco, que luego se convierte en doña Isabel, y su hijo, don Pedro Tlacaquepan, que está aquí atrás sentado. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad jurídica, pues, residía en él. O sea, aquí está el topónimo, el nombre del lugar de Tenochtitlan, aquí está representado, y él lo que hacía era el máximo juez para las opiniones judiciales. A él se podía recurrir en un momento dado, después de haber pasado todas las instancias anteriores, se podía recurrir a él para presentar su caso. Y el Güey Tlatoani dictaba normas para cumplir su misión divina. Aquí es muy interesante porque él tenía un carácter divino. ¿Cómo lo había adquirido? Bueno, los mitos que se hacen en la época del posclásico, antes de la llegada de los españoles, empiezan a ver la necesidad de justificarse ante su pueblo. Entonces empiezan a hacer una serie de mitos. El primero es en relación a la creación del mundo, la estructuración de los lugares de origen y la idea sobre el origen divino de los gobernantes. Esto formaba parte de su discurso militarista, porque con ello ellos legitimaban que pudieran hacer conquistas, que pudieran tener un sistema tributario donde a todo mundo le pedían tributo, pero también justificaban los sacrificios humanos. Y todo esto era imprescindible para mantener el orden cósmico, que era a fin de cuentas lo que más interesaba. Y entonces este medio les permitía asegurar, este orden cósmico, la pervivencia de los seres humanos. Entonces con eso él justificaba su divinidad y por lo mismo tenía una autoridad sobre el resto de los mortales. Bueno, tenemos un personaje muy interesante que es el Tlacuilo, que es el escritor-pintor. Él lo que hacía es que entraba a las salas donde estaban los jueces y llevaba un registro puntual donde asentaba en los códices, en los documentos que hemos visto,
todo el proceso. Iba anotando quiénes se presentaban, quiénes eran los testigos, etcétera, y cómo se concluía y cómo se sentenciaba los pleitos. También había otros personajes que ayudaban a los jueces, como el topili, que era el apresor de los acusados, y el tequitlato, que comunicaba las órdenes judiciales, es el que iba y informaba que se tenían que comparecer. Bueno, aquí esta imagen es muy interesante, está en el Códice Florentino. Aquí vemos cómo tenemos un personaje otra vez sentado en su asiento real. Aquí tiene su gran manta acolchada probablemente por el tipo de tejido que se ve, anudada, tiene la corona y es un juez que, bueno, que está aquí, tiene en su mano izquierda, sostiene un documento. Allí nos está diciendo la presencia que había de los tlacuilos, donde se llevaban registros pormenorizados, escritos, de los casos que se estaban tratando. Atrás de aquí está el acusado, que lo vemos con la cabeza agachada, apenado, descalzo, y solamente lleva una manta, y atrás de él tiene a su defensor. Aquí el defensor está hablando por este personaje para defenderlo, probablemente por el robo de un collar. Lo que tenemos atrás es una construcción donde tenemos otra vez la diadema real y el soncuestli, que nos indica que era un lugar especial, símbolo de señorío. Bueno, ¿qué pasa con los jueces? Aquí tenemos esta imagen, me encanta esta imagen, tenemos a 4 jueces que en sus manos tienen unas púas. Esta figura era central. El juez, como sigue siéndolo, tenía una figura central en el proceso, ya que recibía las acusaciones, hacía comparecer a las partes, a los testigos, llevaba a cabo el proceso de investigación, y aunque podía deliberar con sus auxiliares, él era la única autoridad para sentenciar en un momento dado. Estas personas no eran cualquiera, esto es muy importante. Los jueces eran personas nobles, habían participado en la guerra, habían participado en conquistas, eran personas que, dicen las fuentes, en Sahagún dice que eran gente de buenas costumbres, criados en el palacio, probablemente habían ido al Calmecac, eran prudentes, eran sabios, y se escogía que no fueran borrachos, ni amigos de tomar dádivas, ni apasionados. Eso lo aclara Sahagún en el Códice Florentino. En esta lámina les decía que me encanta, porque además de que, si se fijan, todas las mantas están decoradas de forma diferente. Aquí esta línea, no se las he comentado, es el braguero o es el taparrabo, que antes como se conocía. Aquí estos tienen sus cascles, están con sus sandalias y tienen estas púas. Esas púas es porque antes de empezar a hacer a empezar a juzgar, se mortificaban la carne, es decir, se hacían autosacrificio. Esto lo tenían que realizar ante sus dioses para purificarse y estar en condiciones de juzgar de forma limpia y debidamente en los pleitos. El tamaño del acusado, que está aquí, el acusado, simboliza inferioridad y además su desnudez lo que indica es que no debía de ocultar nada al tribunal. Claro, si ocultaba algo le iba muy mal. Los jueces, esto es sumamente importante, los jueces a quien se averigüe, decía la ley, las jueces a quien se averigüe haber cometido cohecho, si fuese de la entidad, morirán degollados, y si fuese de poca monta, serán despojados del empleo, trasquilados en el tianguis o desterrados. Entonces había toda una cultura de que los jueces fueron lo más rectos posible. Aquí vemos en los términos de la sentencia, cada 10 o 12 días se contaba el señor, el Güey Tlatoani, con todos los jueces,
y tenían acuerdos sobre los casos más difíciles. Esto vamos a ver que se repite en Texcoco, pero allí era cada 80 días, aquí era cada 12 días. Los lugares destinados para recluir a los delincuentes, en este caso lo que están son señores, o sea, son nobles, porque vemos la vestimenta no es de gente común, son nobles. Había dos tipos de lugares a donde iban. El Cuaucalco, que era el lugar de madera, que se llama, era un edificio que tenía en su interior, aquí está el edificio, y adentro tenía unas jaulas en las que se guardaba al preso hasta el momento de su ejecución. También ahí encerraban a los prisioneros de guerra que iban a ser destinados para sacrificio. Y también había, Durán y Sagún hablan del Petlacalco. En el Petlacalco, que es el lugar de cofre que se llama, era un lugar donde metían a los delincuentes que no merecían una pena capital o a los que eran deudores que se negaban a pagar, también los metían allí. Y cuentan las crónicas que Mendieta en particular, que les daban poco alimento, que tenían uno que otro guarda, pero lo que es interesante es que los presos, había ocasiones, cuentan Mendieta, por ejemplo, que los ponían presos en un rincón y les ponían unos palos nada más enfrente. Incluso a veces nada más pintaban una raya en el piso y no pasaban de allí. Esto era porque el solo hecho de estar detenidos era un deshonor para ellos, y entonces no se atrevían a traspasar esa línea que los detenía. ¿Cómo ejecutaban las penas? Bueno, las penas se ejecutaban en un lugar que se llamaba el Axcaucali. Allí los señores, que eran unos, les llaman capitanes, que eran los Axcaucautin, eran los que se encargaban de ejecutar las penas. Tenían a cargo de matarlos en frente del señor. Aquí vemos este personaje que lo están ahorcando en frente del señor, que es testigo. Y aquí hay algo interesante. Si los Axcaucautin, los señores que estaban encargados de matar al preso, no lo hacían, a ellos los mataban. Entonces, aquí pues está de testigo para el cumplimiento de la acción. Bueno, había lo que se llamaban los tecli, que eran los aprendices. Aquí vemos que están 4 jueces que están frente a una serie de personajes que les están presentando sus casos, ellos están resolviendo, pero tenemos 4 chicos, 4 mancebos, llaman las crónicas, 4 jóvenes que asistían a las audiencias para instruirse en las cosas de la judicatura y después suceder a los jueces, a los que están enfrente, ¿no? Entonces, una vez que estaba determinado, que daban una determinación sobre el caso, todavía podían asistir a la sala del Consejo de Moctezuma para pedir que se revisara su caso. ¿Quién era el tepantlato? Bueno, lo que llamamos abogado. Aquí, como ustedes pueden ver, hay 2 imágenes. En el Códice Florentino, Sagún utiliza un sistema en el que siempre pone la parte mala y la parte buena, en algunos casos. Por ejemplo, en el tepantlato, que era el abogado, tepan es sobre algo y tlatoa es hablar, es abogar o rogar por otro. Lo interesante es que estas imágenes en el Códice Florentino se encuentran en el libro 10. Habla sobre los hechiceros y los trampistas. Entonces, aquí vemos que está lo que es el buen procurador de este lado, que dice Sagún, que es muy vivo,
solícito, osado, diligente, constante, perseverante en los negocios, no se deja vencer, alega su derecho, apela, tacha a los testigos, no se cansa hasta vencer. Eso es un buen abogado. Pero también tenemos el abogado corrupto, que está de este lado, en el cual es interesado, es pedigüeño, de malicia, suele dilatar los negocios, hace alaracas, es muy negligente y descuidado, fraudulento y lleva salario. Entonces, vemos el contraste de uno y de otro de los abogados. También vamos a tener el solicitador o actuario judicial, por llamarlo de alguna forma, que son el tlaciu tlani. Este personaje, también volvemos a tener el bueno y tenemos al malo. El bueno dice nunca para, anda siempre solícito y listo. El buen solicitador es muy cuidadoso, determinado, solícito en todo, hace bien su oficio, incluso deja de comer, deja de dormir y anda desahogando los negocios por todos lados, o sea, es muy eficiente. Molina a estos personajes los llama mandoncillos y dice que llevaban mensajes o citatorios como gavilanes, ya fuera de día, de noche, lloviera, granizara, sin rezongar, sin dilatar el tiempo. Y por el otro lado tenemos al mal solicitador, es que es flojo, es descuidado, es lerdo, es encandilador, suele detener el proceso para sacar dinero, se deja cohechar fácilmente y echa a perder los pleitos. Entonces volvemos a tener ese contraste entre el bueno y el malo. El siguiente tema, a ver, no está funcionando, espérenme tantito. Ay, perdón. La siguiente imagen, lo que tenemos es los testigos. Los testigos tenían la obligación de decir la verdad. ¿Por qué? Primero, por temor a la tierra. Ustedes me van a decir, bueno, como para la tierra, pues sí, porque el juramento lo hacían a la tierra. Tocaban con un dedo la tierra y luego se tocaban la lengua. ¿Por qué? Porque la diosa tierra es la que nos sustenta y la que nos mantiene. Y entonces a ella hay que decirle la verdad. Y en segundo lugar, estaban obligados a decir la verdad porque le tenían pánico a los jueces. Los jueces dicen que eran sagaces, que eran muy hábiles y veían inmediatamente si los testigos estaban mintiendo. Ahora, aquí es interesante cuando los testigos afirmaban que habían oído o visto algo, tenían que pues dar sustento. Y aquí entra una parte muy importante de los jueces. Los jueces tenían que juzgar. Si se tardaban más de lo que debían de tardarse, si tardaban más días o si dicen las fuentes que si tenían amor al cohecho o a la paga o amor al parentesco, inmediatamente el Señor los mandaba a apresar y los sentenciaba a muerte. Los jueces tenían que dar en el término de 80 días la resolución final de los casos. Si no la daban en esos 80 días, automáticamente se juzgaba y se mataba a los jueces. Yo creo que nosotros a lo mejor nos quedaríamos sin jueces. Pero bueno, el siguiente tema es los jueces en el mercado. El mercado el principal, la sede principal estaba en Tlatelolco. Tlatelolco había sido fundada en 1337 y allí se fundó un mercado de tamaño espectacular. Dicen las fuentes que era tan grande como 2 veces Salamanca y tenía, según Cortés, había un promedio de 60,000 personas diarias que circulaban en el mercado. Y como está la imagen, es esa maqueta que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, vemos cómo todo estaba, como dicen bien las crónicas,
en orden y concierto. Si se fijan, aquí están todos los alimentos y en este están las vasijas. Igual estaban juntos los pieles de animales, todo lo que vendían, que era inmenso, o sea, vendían todo lo que ustedes se pueden imaginar, aves, insectos, comestibles, cerámicas, mantas, obsidiana, todo lo que se puedan imaginar se vendía en el mercado de Tlatelolco. Y todas las actividades de transacciones se hacían a través del trueque y se adquirían, o sea, nada más en ese intercambio, en esa forma de intercambio, pero porque no había moneda, pero había un tipo de moneda o un tipo de moneda de cambio, por llamarlo de alguna forma, que era el cacao, las semillas de cacao. Las semillas de cacao, igual que las pequeñas mantas llamadas cuauhtli, se usaban para, también como pago. Pero les quiero contar que había cacao falso. O sea, había cacao que no traía la semilla dentro y era cacao falso y circulaba muchísimo también. Entonces, en estos pasillos había unas personas que se encargaban de vigilar el orden de los productos, cómo se realizaban los trueques, que compraran productos que podían comprar. Por ejemplo, un macehual, una persona del pueblo, no podía comprar ropas de algodón. Ellos se tenían que vestir con la fibra de maguey. Otra cosa que no podían comprar, por ejemplo, eran joyas y demás. Y todo estaba enmarcado dentro de la oferta y la demanda. Pero si detectaban que alguien robaba o alguien hacía algo indebido dentro del mercado, había estos tres personajes que eran los jueces del mercado que encargaban de juzgar ahí mismo, dentro del mercado, juzgaban a los acusados o atendían los conflictos derivados de esta oferta y demanda y inmediatamente allí sentenciaban. Si veían que alguien robaba, allí mismo lo colgaban. Si había un esclavo que se quisiera escapar y lo volvían a retener, allí mismo lo juzgaban. Entonces, para eso estaban los jueces del mercado. Los delitos que eran particularmente sancionados eran tres. Esto va en relación a lo que ya les había yo mencionado, de la transgresión y la alteración del equilibrio social. Los tres delitos eran la embriaguez. Aquí vemos estos personajes que están aquí en el Códice Mendoza. Estos son dos jóvenes que se emborracharon, una mujer más que se emborrachó, y eso era motivo de muerte. ¿Por qué? Porque la embriaguez anulaba al individuo como un ente productivo y la funcionalidad dentro de la colectividad, del entorno social. Y como habíamos visto, lo más importante es preservar el entorno, preservar la sociedad, y el embriagarse, pues, al no producir, pues, afectaba. Otro de los criterios que eran muy castigados era el robo. Aquí vemos a este personaje que tiene unas piedras, que fue matado a pedradas. ¿Por qué? Porque en una sociedad que no tenía cerrojos, que no tenía puertas, una persona que robara era romper con la confianza que se tenía entre unos y otros y destruía la cohesión social. Entonces era el segundo más castigado. El tercer castigo era el adulterio. Aquí vemos una pareja que está cometiendo adulterio y era de lo más castigado, ya lo habíamos visto desde las primeras leyes. ¿Por qué? Porque destruía la familia, que era la unidad fundamental de producción. Entonces, esto resquebrajaba todo el entramado de la comunidad. Entonces, son los tres castigos principales que vamos a ver que van a ser sumamente castigados. Bueno, había otras actividades que eran censurables, no eran del todo castigadas, pero eran censurables.
Una de ellas era, como lo viene en el Mendoza, el ser chismoso. Esto es muy simpático porque, pero a la vez tiene una razón. Vemos que es chismoso porque aquí le vemos que le salen unas orejas al chismoso que nada más está pendiente de escuchar, y eso vuelve a alterar, vuelve a transgredir toda la tranquilidad que pueda haber en la sociedad. El vagabundo también es otro personaje que transgrede porque no produce, y entonces vuelve a alterar el equilibrio social. También el jugador de Patoli. El Patoli es un juego que jugaban, ahorita vamos a ver, apostaban, y entonces perdían, se volvían hasta esclavos de la cantidad que jugaban. Entonces también era censurable. Como ya habíamos visto, los borrachos y el jugador de pelota. Ustedes me van a decir, bueno, los jugadores de pelota eran reconocidos, sí, pero mientras se jugara con un aspecto dentro de una cuestión religiosa. Cuando se jugaba de una forma banal, allí sí se castigaba. Bueno, ¿por qué se podían volver esclavos? Bueno, por muchas razones. Se volvían esclavos por plagio, porque había sido un homicida que recibía el perdón, por deudas de juego. Aquí, por ejemplo, vemos, este es el Patoli, es una cruz que tiene 52 casillas, se jugaba con unas piedritas que iban avanzando por las casillas. En vez de dado tenían unas maderitas en las cuales había una cruz, o el espacio en blanco o un círculo, y eso decía el número de casillas que se avanzaba. Pero era un juego donde perdían muchísimo, apostaban joyas, apostaban de todo, y se podían volver, lo que vemos aquí, esclavos. Aquí es una familia de esclavos. No es que el señor al hacerse esclavo, su familia se convirtiera en esclavos, sino seguramente él jugó a la familia, o jugó, o la esposa también la jugó, lo que sea, y se convirtieron en esclavos. Aquí tienen uno como palo que es muy chiquito, en realidad medía más de 1 metro a cada lado, y tenía esta collera. Esto era para que había una ley no escrita que decía que si un esclavo llegaba al mercado y salía corriendo por una de las puertas y pisaba el excremento, ya fuera de un humano o de un animal, en ese momento se volvía libre. Pero si traía esta madera a los lados, pues era muy difícil que corriera. En el caso de que alguien lo ayudara a escapar, entonces el que lo ayudó se quedaba como esclavo. Pero eran esclavos que podían en un momento dado comprar su libertad. En cuanto ellos pagaran la deuda de juego, en cuanto ellos pagaran las lesiones o lo que fuera, o devolvieran el dinero que habían hurtado, por ejemplo, ellos dejaban de ser esclavos. Otras de las razones por las que podían volverse esclavos eran por las ventas de niños, por pedir fiado y no pagar, por destruirle algo al amo, por comerse la comida del amo, por embarazar, por ejemplo, una esclava, y que si esta quedaba embarazada y moría en el parto, pues también se volvían esclavos. Bueno, las penas infamantes o deshonrosas. Aquí vemos cómo había penas deshonrosas que le llamaban. Por ejemplo, a las alcahuetas les llenaban la cabeza con gotas de ocote. El ocote, para los que no lo conocen, es una astilla, una astilla que al prenderse suelta una como resina caliente, y esas gotas se las ponían a las alcahuetas, a las mujeres que estaban viendo a ver cómo acomodaban a las parejas. También a un juez que aceptara algún regalo, lo trasquilaban. Cuando había malversación de algún dinero, también los trasquilaban. A los esclavos les ponían esa collera. A los pilis o nobles que delinquían, después de muertos se les ponía un penacho de plumas verdes en la cabeza, y luego los incineraban. A los que robaban en el mercado los colgaban. Y aquí vemos cómo, por un lado,
hemos estado hablando de que el borracho se castigaba seriamente, pero tenemos esta fiesta que aparece en el Códice Florentino. Esta fiesta es la de Ixcocauqui, que es una fiesta en la que se emborrachaban tanto a niños como adultos con pulque. Aquí vemos que todos están hablando y cantando y ya no saben ni qué hacer. Esta fiesta se llevaba a cabo unos días antes de que comenzaran los días aciagos. Los días aciagos en el calendario era de 360 días, el calendario civil, y había 5 días que le llamaban 5 días aciagos, que si nacía uno en esos días, tenían que hacer los padres cualquier cosa, cualquier tipo de ofrendas y demás para que no tuvieran la carga negativa que representaban. Y esta fiesta se realizaba unos días antes de que llegaban los días de Nemontemi. Bueno, había, como hemos estado viendo, prisión y muerte para el que bebía pulque, por ejemplo, como en esta escena. Aquí están agarrando a un chico que lo aprisiona. Vemos cómo las jaulas tenían nada más unas piedras encima, arriba de la madera, que se podía escapar cualquiera, pero pues no era el caso. Y los chicos que estaban en el Calmecac, si se emborrachaban, sus propios compañeros se encargaban de matarlos a pedradas. También les cortaban una pierna, por ejemplo, al que llevaba las insignias reales sin permiso, o les rasgaban, les arañaban los labios a las mujeres que mentían. Y bueno, esos eran de las penas más que ya, además de las que ya hemos visto. Estaban también las aguianime. Las aguianime son las alegradoras, que son, bueno, pues ya se imaginarán quiénes son, ¿no? Estas mujeres, a diferencia del ideal de la mujer indígena, volvemos a lo mismo, que se le pedía que no fuera risueña, ellas eran pues las alegradoras y ellas sí siempre estaban sonriendo. Ahí es donde se explica uno muchas cosas, ¿verdad? Si estaban en su casa amargadas, pues iban a otro lado, pero bueno. Aquí vemos una alegradora joven y aquí vemos una alegradora ya mayor, que vemos que se les permitía esa vida sexual ilícita, las describen como seductoras, les permitían ciertos movimientos corporales, llevaban el pelo suelto, que eso es muy interesante, las dejaban hacer gesticulaciones, los atavíos eran como cosméticos que se ponían, por ejemplo, del aje, que es un insecto, el ashin, que es un insecto, se pintaban la cara, es una cera que extraían y se pintaban la cara, la forma de vestir, también se sahumaban, o sea, con hierbas, se ponían olores con hierbas, los dientes se los pintaban de rojo con grana cochinilla, masticaban chicle y sin embargo, o sea, estaban toleradas y había también, se les llamaba para las festividades agrícolas. Ellas bailaban y acompañaban a los guerreros. También las llamaban para alegrar a las víctimas de sacrificio la víspera de que los mataban. Ellas llegaban. También había las que se llamaban las prostitutas del mercado, por lo cual a las jóvenes honradas, a las jóvenes de familia, les exigían que no fueran solas al mercado, porque pues las jovencitas con la sola sospecha de que tuvieran un comportamiento inadecuado, las mataban, o sea, las castigaban con la muerte. Se sabe que la hija de Nezahualpili, el señor de Texcoco, habló con un joven que se saltó la barda de su casa y por el solo hecho de haber hablado con él, la mataron. Entonces, pues estas mujeres, pues además, otra cosa, dicen que sonaban los dientes como castañuelas para llamar la atención. Bueno, el siguiente es la imagen, es el del divorcio. Había divorcio, era por un consentimiento por causa o causal. El marido podía repudiar a la mujer por floja, por descuidada,
por no hacer bien la casa, por ser inquieta o por ser de mucho pleito o chismosa, la podía repudiar. Pero también la mujer podía separarse del hombre y los bienes que tuvieran se repartían en ambas partes. Lo que no queda claro es qué pasaba con los hijos, eso sí no queda muy claro. Entonces, hasta aquí hemos estado viendo todo lo que es la región de México Tenochtitlan, pero había otra región muy importante, que era la región de la Colhuacan, la región de Texcoco, donde allí estaba un personaje muy importante, que fue Netzahualcóyotl, que fue el séptimo gobernante de Netzahualcóyotl, y de él sabemos a través básicamente de un cronista, que es Fernando Alba Izlizóchitl, y que sabemos que estableció normas en cuanto a tenencia de la tierra, la esclavitud, las deudas, la borrachera, la traición, la desobediencia militar, etc. Netzahualcóyotl vivía en este palacio. Esta es una representación que viene en el Códice Quinatzin. Aquí lo interesante es que, bueno, ahorita véanlo, esta es la imagen general. Sabemos por Alba Izlizóchitl que tenía varias salas y demás. Aquí nada más vemos un solo patio. Vamos a ver que consistía en más. La siguiente es esta imagen donde ya se los separo para que sea más fácil para entender dónde estaba cada cosa. Alba Izlizóchitl se parece que se basó en esta imagen para escribir la historia de la nación chichimeca, y aquí lo que vemos es en toda esta zona azul, en la zona azul rey, son las poblaciones aliadas a Texcoco. Texcoco como les decía, era una población muy importante. Aquí en lila tenemos todas las poblaciones que les eran tributarias. Al parecer el palacio tenía dos patios. Aquí en esta imagen nada más aparece un solo patio que pudiera ser el de las salas de consejo, porque el otro patio que había era para el mercado. Aquí vemos alrededor del patio están sentados los 14 señores que en un momento dado formaban el consejo de la Colhuacan. Eran los pueblos que eran aliados de los señores de Texcoco. Tenemos, por ejemplo, el señor de Teotihuacán, el de Acolman, el de Tepetlaosto, y así van todos los nombres de los señores, y con sus nombres, con sus antropónimos, podemos identificarlos, cómo se llamaban cada uno de ellos. También tenemos en esta parte que está señalada con rojo, es el Salón de Consejo de Justicia. Este salón es muy interesante porque debajo de los dos personajes, en esto rojo que ven aquí, son unos labios, y los labios se dice Tentli, y tienen una vírgula de la palabra cada uno de ellos, y que es Tlatoa. Son 40 veces 20, esto quiere decir Napohuali, es decir, que cada 80 días se reunían, eran los términos para los juicios y las averiguaciones. Torquemada menciona que cada 80 días se hacía una audiencia general, en la que se reunían todos los habitantes de las provincias, de la ciudad, iban los nobles, iban la gente común, todos estaban reunidos, y allí se escuchaban los casos que no se habían resuelto en las instancias ordinarias. Entonces eran, por ejemplo, de tributo, eran cuestiones de tributo, de servicio personal, de castigos o lo que fuera, y allí se determinaba si se perdonaba o si se aplicaba la pena de muerte. En ese caso, en caso de que lo condenaran a ser ahorcado o a ser apedreado o como fuera a morir, lo hacían frente a las personas. Esto era cada 80 días. En esta parte
tenemos en color azul turquesa, tenemos el Axcautín, que ya habíamos mencionado, que es el lugar donde estaban los ejecutores de la justicia, ya habíamos hablado también en Tenochtitlan, donde mataban a los sentenciados. También tenemos aquí en amarillo, tenemos a los dos personajes principales. Del lado derecho tenemos a Netzahualcóyotl. ¿Cómo sabemos que es él? Porque aquí tenemos la cabeza del coyote y tenemos una banda, un collar, que es el Nezahuali, que nos indica como Netzahualcóyotl, el collar de coyote. Y a su hijo Netzahualpili, que consiste en una cabeza de un joven con con el mismo collar o banda que es el Nezahuali, ¿no? Aquí están los dos, aquí vienen las fechas en las que gobernaron, etc. También, bueno, hay lugares donde guardaban, por ejemplo, el Ixcahuilpili, que aquí guardaban los trajes acolchados. Aquí este señor se encargaba de revisar todo, él era el que contaba todo, llevaba la contabilidad de todo lo que era el tributo. También tenemos aquí abajo, también tenemos el Consejo de Guerra, donde se realizaban los consejos de guerra. O sea, había toda una organización alrededor del palacio de Netzahualcóyotl. Y eso permitió que hubiera un orden que lo vamos a ver en el Códice Quinatzin, que es de esta misma región de Texcoco. Es un documento sumamente importante, fue fechado entre 1543 y el 48 y ingresó en la Biblioteca Nacional de Francia alrededor de 1784. Bueno, esta es la explicación del anterior. No todo el contenido va a ser de castigos, como se llama, Códice de Delitos y Castigos. Esta parte es la tercera parte del Códice Quinatzin, que ya vimos en la segunda parte, que era donde estaba el palacio. Esta es la tercera parte del documento. Aquí vemos que en la parte superior, en color azul, en esta parte, están las poblaciones sometidas. Aquí están todas las poblaciones sometidas. Y también hay dos personajes aquí, con sus nombres de lugar, que están al pie de ellos, donde indican que son de Tlacopan y Tenochtitlan, que son los aliados de Texcoco. Aquí al centro, en amarillo, vamos a tener una escena de guerra. Están los topónimos de la Triple Alianza también, que eran los guerreros, los señores águilas o los señores jaguar. Esta es otra escena. Y en verde vamos a tener todos los castigos, lo que va a haber a los delitos y los castigos que hay registrados. En esta parte en lila tenemos a los jueces, algunos ejemplos de jueces, y esta parte pequeña nos indica que probablemente el documento seguía. Igual en la página anterior probablemente el documento era más grande y en algún momento se perdió. Bueno, lo que tenemos aquí, que es en el tiempo, aquí tenemos en el tiempo de Netzahualcóyotl, tenemos a este personaje, que es el señor Águila, que es un juez que está determinando, tenemos a dos personajes enfrente, que hay un diálogo entre ellos y que están... aquí hay este personaje que está muerto, está ahorcado, es una persona de rango que probablemente fue castigado, bueno, un funcionario probablemente, y que lo ahorcaron por haber cometido algún tipo de delito. Este también es otro ejemplo, nada más que esto es en época ya de Netzahualpili, el hijo de Netzahualcóyotl, y vemos un hombre y una mujer que están teniendo un diálogo con este juez. Se están presentando con un personaje abajo muerto. Aquí vemos el primer delito como tal. Aquí vemos una casa que tiene unas jambas, aquí las tenemos, pintadas de café, ya el documento está bastante dañado, lo vemos aquí. Y está una pareja acostada, aquí está la pareja acostada, y tienen a un lado, están unas plumas, aquí tenemos las plumas, aquí están las plumas, una carga de mantas y un petlacali, que es una especie de baúl hecha de petate, que está aquí. Y
Junto a la casa, aquí vemos a este personaje que está de cuclillas, de perfil, y está tratando de entrar a la casa a robar. ¿Y qué es lo que pasa? El castigo es que tenemos aquí al personaje lleva un mecate en el cuello, por lo cual, con los ojos cerrados, por lo cual ya lo mataron. Nezahualcóyotl dice al respecto: al ladrón que hurtaba en poblado y dentro de las casas, como fuese de poco valor el hurto, era esclavo de quien había hurtado, como no hubiese atravesado la casa, porque el que lo hacía moría ahorcado, y lo mismo el que hurtaba las cosas de valor y cantidad. Luego tenemos el siguiente delito, es este, que vemos a un hombre reclinado otra vez sobre este baúl, y parece que está sacando algo, como está robando. Por el volumen del petlacali vemos que es algo muy importante, y a espaldas ya parece ahorcado. El siguiente delito es un robo en el tianguis. Vemos a una mujer que está sentada y frente a ella está un hombre que está atando una manta. Se sabe que es en el tianguis porque está dentro de un recuadro con 4 ojitos que están indicando que es el tianguis, y ella se distrae, voltea para otro lado, y pues el otro aprovecha y roba a la señora, y termina también ahorcado. Luego el siguiente delito es muy interesante porque vemos aquí está sentado este personaje. Es un muchacho, un joven que está sentado sobre este petlacali, lo está protegiendo, se ve que está amarrado el petlacali, y vemos a otro personaje que está aquí, que está dentro de la casa, pero ya las plumas ya están rotas, el escudo ya le faltan piezas, al traje ya tiene una manga desprendida. Y dice Netzahualcóyotl: a los hijos de los señores, si maltrataban las riquezas o bienes muebles que sus padres tenían, les daban garrote. Y más adelante añade: asimismo pudiese el padre exheredar a su hijo que fuese cobarde, cruel o desperdiciado. En este caso, la glosa indica: el hijo del noble que por gusto desbarata o destruye o toma oro o plumas de quetzal es ahorcado. Y aquí lo vemos como al hijo lo ahorcan. O sea, ellos parejo. El siguiente vemos que este delito, aquí vemos una jaula, son 4 tablones que están aquí atravesados. En la parte superior están las piedras que sostienen la tapa de esta como jaula, y con 2 personajes de la nobleza adentro, se ve por los tipos de trajes. En la cárcel no contaba con cerrojos, como ya habíamos visto, y permanecían encerrados aceptando su culpa. Aquel que no pagaba sus deudas, por ejemplo, ese sí era encarcelado y permanecía cautivo hasta que alguien más pagaba por él. Este delito, aquí vemos a 4 personajes, va a estar más claro en la siguiente imagen. Vemos a 4 personajes. El primero de la izquierda tiene 2 piedras que está a punto de lanzar. Aquí vemos a una mujer que nada más tiene el enredo, nada más tiene la falda, y está protegiéndose de que le están aventando las piedras. Aquí vemos a un hombre que también está aventando piedras, y también se está protegiendo. Se trata de una pareja que estaban cometiendo el adulterio. Aquí dice que cuando las evidencias eran indirectas o circunstanciales, el adúltero era estrangulado y arrastrado hasta afuera de la ciudad. Cuando se trataba de guerreros, por su parte, la sanción era mucho menos severa. No se les ejecutaba, pero se les enviaba a una guarnición en alguna frontera mexica muy lejos para castigarlos. En contraste, a la mujer sí se le estrangulaba. A ellos los mandaban lejos y a ella sí la mandaban. Y bueno, aquí vemos cómo se confirma lo que dice Pomar y Torquemada, que a los adúlteros se les destruía la cabeza entre piedras. Pero esto es nada más cuando nada más eran adúlteros. Pero cuando alguno de ellos, uno o los 2, mataban al cónyuge del otro, pasaba esto. Aquí vemos a una persona, una mujer,
volvemos a lo mismo, está nada más con el enredo, pero es la única mujer que aparece ahorcada en estas imágenes y está desnuda de la parte de arriba y el hombre está de pie, amarrado de pies y manos a unos troncos, está frente a una hoguera de flamas que parecen envolverlo, él es el adúltero, pero ellos mataron una pareja, tanto a la de él o a la de ella, y tenemos un personaje sentado con una pequeña escoba y una olla con agua que está echándole al hombre aquí amarrado. Y dice Netzahualcóyotl, los adúlteros que mataban al adulterado, el varón moría asado vivo y mientras se iba asando, lo iban rociando con agua y sal hasta que allí perecía y a la mujer la ahorcaban. Entonces, como ven, los castigos eran bastante fuertes. Entonces, ¿cuáles eran los castigos, otros castigos? Por ejemplo, la lapidación era en caso de robo, en el tianguis o en caso de adulterio. El desollamiento era para los espías, los violadores, los cautivos. El descuartizamiento era para la alta traición, la disipación del patrimonio. Los quemaban vivos, pues ya vimos a los adúlteros y por asesinato. El garrote era en caso de aborto, de incesto, de malgastar la herencia, de calumniar al rey, de vestirse de hombre o vestirse de mujer en caso de que no fuera hombre o no fuera mujer. El sacrificio humano era para los cautivos, los esclavos, o en caso de los hechiceros también los sacrificaban. El degollamiento era para los militares, aquí es muy interesante porque los degollaban a los militares que mataban al enemigo sin permiso. Si se adelantaban a que empezara el encuentro y mataban al enemigo, a ellos también los degollaban, o si había deserción. Entonces, es a grandes rasgos lo que pasaba. ¿Qué pasó con la colonia? Bueno, con la colonia no cambiaron las cosas. Para demostrar la soberanía, España lo que hace lo primero que hizo al llegaron los conquistadores, levantan una horca para administrar justicia y establecen varios métodos de ejecución pública que fueron practicados, entre ellos la horca, la hoguera, el garrote, la decapitación, fueron los más comunes. También había otro método muy violento que es el que estamos viendo, que se remonta al medievo y que se aplicó en la Reconquista en España, que era el aperreamiento. El aperreamiento consistía en utilizar mastines para que atacaran a todos aquellos que fueran sus enemigos, o ya fueran porque no querían ajustarse a las nuevas leyes o porque no querían volverse al cristianismo. Entonces, utilizaron esto muchísimo. Hay registros de Fray Bartolomé de las Casas y también de la zona de Chiapas, hay varios aperreamientos. Tamgún también habla de aperreamientos. Hay bastante registro de estos aperreamientos que se hicieron, sobre todo a los señores nobles y a la gente del pueblo. Y llegó un momento en que fue vedado en la Nueva España, por las leyes de Indias, ya se prohibió, y entonces por su carácter sanguinario. Entonces aparentemente dejó de usarse, pero pues seguían utilizando otros medios restrictivos. Bueno, espero que no los haya yo aburrido. Muchísimas gracias y con esto termino. Muchas gracias.